El sueño de Polifilo, como les digo, es un incunable, es de 1499, editado por las prensas venecianas de Aldo Manuzio. Tiene este formato tal cual. Este es como si estuviéramos viendo el sueño de Polifilo, pero lo estamos viendo ya en una edición moderna, ya traducida por mi persona. Y lo que estamos viendo a su lado es la edición contemporánea que está en el mercado actualmente, una edición milagrosa que, bueno, estamos contentísimos de haberla realizado porque en ella ha cabido el sueño de Polifilo, ha cabido otro libro que era el de mi introducción, mis notas, mis comentarios, mi bibliografía, todo el aparato crítico lo hice en otro libro distinto. Todo eso ha cabido en este pequeño que está impreso en papel Biblia, no en papel de gran gramaje como el original, sino en papel Biblia, con la característica de que las letras de una página y otra, o los grabados, no se molestan entre sí, no se transparentan. Es una edición cuidadísima y súper preciosa. Y tiene todo lo que tiene el original. El original es un libro casi tan etéreo como su fama, porque solo hay 2 o 3 en el mundo, salvo los que tengan guardados los coleccionistas. Los 2 o 3 que hay en el mundo y que se pueden consultar, pues en Italia hay alguno, y en la Biblioteca Nacional de Madrid, que es de donde yo he cogido muchas de las cosas y las imágenes las hemos cogido de allí, pues en la Biblioteca Nacional de Madrid hay un ejemplar de la Hypnerotomachia Polifili, edición Princeps, la edición primera, la más pura y la joya ya totalmente entregada. Este libro en su momento tuvo cierta fama porque era muy bonito, las imágenes eran preciosas, circuló, se hicieron dos ediciones consecutivas por la familia de los Aldo, pero luego cayó, salvo en Francia, que es la nación más civilizada de Europa. En Francia se hicieron ediciones del sueño de Polifilo, Le Songe de Polifil, desde el siglo XVI en adelante hasta el siglo XIX, en que yo he trabajado con la edición de Popelin, que es del siglo XIX, que es muy tramposa porque todo lo que no entiende se lo salta o lo tergiversa como puede, porque ya les diré en qué idioma está escrito esto. Entonces, bueno, la cuestión es que el sueño de Polifilo, desde el siglo XVI, salvo en Francia, desaparece. La primera edición italiana, edición crítica, con el texto tal cual y anotaciones, etcétera, aparece en el siglo XX, pero ya bien entrado en los años 80 del siglo XX, o 70 y tantos. Esa edición pues no ha tenido mucho éxito, porque es que el sueño de Polifilo no se puede leer así como así. Se puede tener, se puede disfrutar, se puede incluso leer algunas cosas, pero no es un libro, es el antibestseller por antonomasia. Y el caso es que en España ni en latín, ni en italiano, ni en ninguna lengua ha habido un ejemplar, o salvo los de la Biblioteca Nacional y demás, del sueño de Polifilo, que haya estado al alcance de la mano de las personas. Cuando a mí me encargaron, por medio de muchos avatares,
de carácter académico me encargaron el Colegio de Aparejadores de Valencia, me encargó una edición del Sueño de Polifilo, porque ellos como aparejadores sí que lo conocían, porque el Sueño de Polifilo está lleno de arquitectura y de construcción, es un libro del Renacimiento de cultura clásica. Entonces me lo encargaron a mí, que era casi una niña, y me casi pues morí del susto en aquella ocasión, porque me dijeron: lo tienes que traducir, no va a salir este libro así como así, que no se puede leer. La traducción de aquello me resultó muy trabajosa y bastante, la tuve que tomar con bastante tiempo, porque el Sueño de Polifilo está escrito en una lengua que los propios críticos antiguos dicen: el Sueño de Polifilo no se puede leer si no se tiene una base de latín, una base de toscano, se sabe algo de griego y de arameo. Y claro, mi persona no abarcaba para tanto, creía yo, pero el caso es que no es tan exageradamente así. El Sueño de Polifilo está escrito en una lengua artificial, eso es muy curioso, inventada por el autor, y que realmente es italiano, pero italiano teñido de latín, de modo que si no sabes latín no lo puedes leer, y muy entreverado de cosas griegas que también tienes que conocer o que saber a dónde ir a buscar para hacerte una idea de qué es lo que estás leyendo. Este libro no era para lectura corriente, seguramente en su misma época se extendió por círculos muy pequeños y se habló en esta lengua, digamos, artificiosa, pedantesca, se habló en esta lengua en ciertos círculos cortesanos de cortes italianas y francesas, y Baltasar de Castiglione, que como saben ustedes es autor del cortesano, cuando arremete contra los cortesanos, que no son más que parásitos, dice: algunos hablan en una lengua que no se comprende y que solo ellos hablan así por mera postura, y que viene de la hipnerotomaquia polifili. O sea que de alguna manera tenemos que pensar en unos personajes aristocráticos y humanistas del siglo XVI, de las Cortes, que hablaban esto y que se entendían entre ellos y se llamaban así unos a otros fratres. Era una especie de fratría, como unos pequeños núcleos de intelectuales esotéricos que no deseaban que sus cosas, sus secretos, sus intrigas salieran a la luz, y por lo tanto lo convertían en esto. Solo sabemos eso. Después aquello desapareció, y lo que sabemos ahora es que, salvo algunas ediciones críticas, como la italiana, que es la perfecta, la mía en español, la única, la portuguesa que se ha basado en la mía, porque el portugués al que le encargaron la traducción del Polifilo me llamó enseguida muy asustado diciendo: Pilar Pedraza, yo esto no puedo con ello, no lo entiendo. ¿Daría usted permiso a mi editorial para que hiciéramos una traducción de su traducción y que con eso pasara al portugués? Porque del castellano al portugués no hay tanta diferencia como del Sueño de Polifilo real a la traducción. Le dimos todos los permisos que hizo falta, no hubo problema por parte de la editorial, y ha salido efectivamente un Polifilo portugués
en el que pone traducido por fulano de tal, basado en la traducción de Pilar Pedraza, lo cual es una cosa un poco heterodoxa, creo yo, pero bueno, a mí no me importa, yo soy en eso, la generosidad tiene que primar por encima de todo, ¿no? Ni vi un duro tampoco de eso, ni falta que hizo, porque fue un intercambio de decir, esta lengua que es tan difícil, pues vamos a ver si nos ayudamos a difundirla, por lo menos que lo sepan, que sepan que existe, ¿no? Bueno, pues aquí tienen ustedes cómo era el libro, el volumen del libro de Polifilo y cómo es en la actualidad. No le falta absolutamente detalle, es una edición completa, absolutamente completa, y además, como les decía, con todo el aparato crítico añadido ahí. El antiguo tenía este perfil de libro que se lee en un atril, por ejemplo, no como este que es de bolsillo. Y el aspecto que tiene, que lo conservamos en la primera edición y en la pequeña también, es esto. Los capítulos son como resúmenes en cada uno de las partes de empiece de capítulo. Luego hay una letra capitular, que es la letra que empieza el capítulo, y a partir de aquí ya todo el texto muy seguido. Y en muchas ocasiones los grabados, que estos son los de la Biblioteca Nacional de Madrid, los grabados puestos en los sitios que corresponde, porque las medidas del libro son las medidas del libro original, y luego se hizo el milagro de hacerlo en pequeño, pero que quedó pues muy fiel a lo que es el libro en sí mismo. Bueno, Hypnerotomachia Polifili lo traducimos los españoles y los italianos como el sueño de Polifilo, porque hypnerotomachia es una palabra que no existe, es una palabra griega inexistente que significa lucha de amor de Polifilo, lucha de amor en sueños, porque es hypnerotomachia en sueños de Polifilo. Lucha de amor en sueños es un título desmesurado, todos lo llamamos el sueño de Polifilo, y es el relato de un larguísimo sueño que un personaje, Polifilo, tiene a lo largo de una noche de primavera. Este sueño, ahora diremos unas cuantas cosas sobre él antes de pasar a ver algunos de los grabados que son muy curiosos. Tiene 38 capítulos, de los cuales los 25 primeros están contados desde el punto de vista y con la primera persona de Polifilo. Polifilo habla y dice: en una noche de primavera, cuando no podía dormirme porque tal y porque cual, me dormí y empecé a soñar tal. Esos son 25 capítulos hablando de lo que soñó. Al cabo de los 25 capítulos cambia el libro, hay una segunda parte que se ha dicho que si no será del mismo autor, que es un añadido, que hay ahí algo extraño, porque la que habla ya es Polia. Polia es la amada de Polifilo, Polifilo significa amante de Polia, y es como una Beatriz o como una de las amantes heroicas de la literatura italiana de esa época y de un poco antes, de la de Dante, la de la Beatriz, etc. Y en esta parte Polia habla como un yo femenino,
y habla ella, no habla ya Polifilo. Ella cuenta los amores suyos con Polifilo hasta que los dos se unen, y después hay, como final del libro, de todo el libro, un epitafio a Polia. Eso quiere decir, para todos nosotros, que Polia murió y que el autor del conjunto quiso hacer un homenaje a Polia haciendo este libro en el que habla él y habla ella. ¿Quién fue el que escribió esto y qué perfil social tenía? Pues fue escrito, es anónimo el libro. El libro salió sin autor, en ninguna parte está el autor, ni al final ni al principio, ni en las páginas arrancadas, que hay algunas arrancadas porque hay, ya veremos alguna ilustración un poco obscena para la época, y están arrancadas, etc., no figura. Pero uniendo las primeras letras capitulares de todos los capítulos, una por una, se lee un acróstico que dice: a Polia, Fray Francisco Columna amó por encima de todo, per amavit. Ese es Francesco Colonna, el autor del libro. Lo interesante de todo esto es que en el finales del siglo XV hubo muchos Francescos Colonna en Italia, porque la familia Colonna era una familia extensa y porque Francesco pues era. Y frater, que algunos de los críticos han dicho, si dice frater Francescos Columna, quiere decir que era un fraile, pero no está claro, porque muchos de los aristócratas e intelectuales de estas sectas cortesanas se llamaban entre sí fratres y no eran del clero, y en ese sentido no sabemos si este Francesco Colonna fue un clérigo o no fue un clérigo. Eso para empezar. El libro está publicado en Venecia, lo cual no quiere decir necesariamente que sea veneciano el autor, pero alguna relación debe tener. Además, en las páginas primeras, cuando hay dedicatorias, este libro pagado por el que lo pagó sí se sabe, pero se sabe poco de él, pagado por fulanito, fue regalado al duque de tal por unas cuestiones de fortificaciones, etc. Se saben cosas que lo vinculan con Venecia, pero se saben cosas también que lo vinculan con Roma, y en ese sentido no sabemos si este Francesco Colonna fue un monje veneciano de un convento que sí sabemos que existe, San Giovanni e Paolo de dominicos, en cuyos archivos aparece un frater Francescus Columna, del cual no se sabe nada más, pero claro, el nombre era muy corriente. También sabemos que en Roma estaba la familia de los Colonna, y que dentro de esa familia había un Francesco Colonna, uno de los hijos del patriarca, que tenía aficiones humanísticas, que había hecho obras sobre todo de fortificación y de reconstrucción de la antigüedad en Roma, y que tiene ciertos boletos, digamos, para entrar en esta especie de concurso de nombre para el sueño de Polifilo. En estos momentos hay dos tendencias. La tendencia de uno de los historiadores, Calvesi, que opta por el romano y dice: esto lo escribió un príncipe romano
que fue Francesco Colonna, que estaba casado con una Hipólita, Hipólita puede ser, o la escuela tradicional para la cual Francesco Colonna fue un monje veneciano de la escuela de San Giovanni e Paolo y que siguen R que R con esa adscripción. De modo que tienen ustedes en la introducción todo esto explicado para que opten por uno, por otro o por ninguno, teniendo en cuenta que el perfil de quien sale, de quien se postula como autor, aunque no lo diga, el perfil es el de una persona tremendamente ilustrada para su época, que conoce los clásicos latinos y griegos perfectamente, que conoce muy bien la arquitectura clásica a través de Vitruvio, se sabe a Vitruvio de memoria prácticamente, también ha leído a Alberti y sabe de botánica, sabe de piedras preciosas a partir de Plinio, sabe de astronomía a partir de Higinio, sabe de muchas cosas que en esta época serían más normalmente achacables a un eclesiástico ilustrado que a un señor de la guerra, como Francesco Colonna, el Colonna romano, que aunque fueran amigos de los humanistas y aunque fueran humanistas un poco ilustrados ellos mismos, desde luego no se sabían a Higinio de memoria, ni se sabían las metamorfosis de Ovidio de memoria. Eso sí lo sabían los clérigos, algunos de ellos. Y por otra parte, la cuestión de la filosofía que hay aquí en este libro, que es neopagana y neoplatónica y venusina y erótica, hay autores que dicen un monje no pudo escribir estas cosas que tratan continuamente del amor, de Venus, de Cupido, de las luchas del amor, pero ¿por qué no? Hay otra cosa en el libro, o dos cosas importantes en el libro, una de carácter filosófico y otra de carácter estético. De carácter filosófico es que este libro es una amalgama de conocimientos religiosos de diversa procedencia y con una tendencia muy clara hacia un neopaganismo que se estaba dando en las cortes de finales del siglo XV, sobre todo en Roma y en Venecia y en Florencia. Ahí ya saben ustedes que había escuelas neoplatónicas, escuelas neopaganas, a los príncipes también se les inculcaba ciertas enseñanzas, que había academias como la de Pomponio Leto en Roma, que eran neopaganas y que tenían problemas con la Santa Sede porque eran paganos, ellos se declaraban así y tenían sus problemas. Otros eran simplemente neoplatónicos que tenían pues eran cristianos, pero tenían una manera de sentir y de pensar platónica, y estos no hacían tanto daño a la Iglesia Católica, pero había esa especie de masa de sentimiento religioso que no era tan unívoca como podemos pensar nosotros, es decir, estos papas y estos caballeros pues eran de la Edad Media y eran pues unos cristianos católicos fervientes. No, ahí había también unos cenáculos neopaganos muy importantes. En todo el libro no hay un dios, hay una diosa, que es Venus. Venus es la diosa que todo lo mueve en el mundo de Polifilo. Polifilo se mueve en el mundo guiado por su afecto a Apolia y por su afecto a la antigüedad y al saber de los antiguos. Esos son sus dos amores.
el amor de Venus le hace súbdito de Venus, y el amor de los antiguos le hace súbdito de todos los que hemos dicho, Vitruvio, Plinio, etc. Por otra parte está la estética, eso sería la filosofía. Filosofía neoplatónica, Venus. Y la estética es que la estética en la que se mueve tanto Francesco Colonna como los autores, que tampoco sabemos quiénes fueron, de los grabados, tienen una manera de sentir la imagen más clásica, más académica, más vitruviana que los romanos y los florentinos de esa época. Tienen un ramalazo, tanto el libro como los grabados, un ramalazo asiático, sobre todo cuando hablan de cómo hermosear un edificio. Los romanos y los florentinos pintaban los edificios, Brunelleschi y todos los demás, los pintaban de una manera muy suave y tal, y no había un colorido. En cambio, en Polifilo, todo está revestido de mosaicos de cristal y piedras preciosas. Todo está con alfombras orientales. Todos los perfumes, y muchos de los perfumes, muchas de las cosas que se toman, o muchas de las comidas, son orientales. Y eso, de alguna manera, nos hace pensar en esa Venecia que estaba mirando hacia Asia y que estaba mirando por el comercio. Todavía no se había descubierto América, estaba en esos años, es cuando se descubre América, pero estos todavía estaban mirando a la India y a todo lo oriental. Y de alguna manera, unas ciertas filtraciones asiáticas están en el libro. Y todo esto, pues, no nos lleva a ninguna conclusión cierta, sino simplemente a que es un libro de alguien muy complejo, tanto en su formación como en su psicología incluso, porque el libro tiene un sentimiento expresado sentimentalmente, valga la redundancia, de un romanticismo muy acentuado, y ya va en la letra. Polifilo siempre está en un estado de nervios porque por los caprichos o las cuestiones de Venus, o porque Polia se le escapa de entre las manos, o por lo que sea. Siempre hay ahí una emoción muy fuerte que se transmite al espectador. Y la historia de Polia, pues, también es muy emocionante. Es una novelita como para mujeres de esa época, en la que Polia cuenta los amores que tiene con Polifilo y cómo acaba la historia. El lenguaje, ya les he dicho, ya les he hablado de él. Quisiera, en el tiempo que vamos a estar juntos, repasar un poco el itinerario de Polifilo y de Polia con los correspondientes grabados. Bueno, el libro tiene 171 grabados, tanto no he podido traer, ni podríamos estar aquí hasta las tantas de la noche viéndolos. Vamos a ver una quincena o así. Son xilografías, están hechas en madera, son de un taller xilográfico que debe estar relacionado por el estilo con Andrea Mantegna, porque se parecen más a Andrea Mantegna que a cualquier otra cosa. Los hay grabados que son de una prolijidad y de una fantasía y exuberancia tremenda, propios de un maestro. No digo que fuera Mantegna, pero sí un Mantegna, un jefe de taller que se pareciera a Mantegna, el que hizo directamente estos grabados. Otros grabados son de carácter arqueológico, cosas que va viendo Polifilo por su viaje y que describe con pelos y señales, incluidos los jeroglíficos egipcios. Entonces, esos están hechos por un técnico. No es Mantegna quien ha puesto ahí la mano,
ni es un artista, es un técnico que ha ido dibujando dibujos que ya estaban seguramente en los papeles que le dieron para imprimir o para ilustrar. Entonces, vamos a ver si les parece unos cuantos de estos. Tenéis el segundo grabado. Polifilo encuentra agua, va a beber el agua y cuando va a beber el agua oye, por eso tiene la cabeza levantada, oye unas voces, unas músicas que le llaman. Y entonces deja el agua y se pone a dormir de nuevo. Hay un sueño dentro de otro sueño, como si fuera un cuadro dentro de un cuadro, y este fenómeno se repite mucho a lo largo del sueño de Polifilo. Veces en que el sueño ya no sabes cuál es el primero, o lo que te está contando es una carta, pero esa carta, ¿quién la ha escrito y en qué sueño está? A veces es un poco complicado. Se duerme otra vez. Este es el segundo sueño. Es como si hubiera bajado 2 escalones. El siguiente, por favor. En este sueño segundo se encuentra en una región inhabitada que, por lo que él describe, es una región de ruinas. Es como si hubiera ido a parar, como en un viaje fantástico, ha ido a parar a unas ruinas de la antigüedad y las describe minuciosamente. Ahí tenéis, bueno, pues una especie de lápida, una coraza antigua, una columna rota, una loba que curiosamente también en la Divina Comedia y en otros poemas alegóricos medievales tardíos, entre las ruinas de lo que se describa hay un animal que pasa, no hace nada al viajero, pero está por allí como si fuera el tiempo que ha ido royendo las ruinas y alimentándose de ellas. En el texto pone una loba con la boca llena, con la boca llena de que no sabemos. Yo al principio pensé traducirlo como con una boca abierta, pero no, era piena y era llena. La boca estaba llena, ¿de qué? Pues no sabemos. Pero él está en las ruinas y mirad cómo está vestido. Por otra parte, en el texto se dice siempre que está vestido con una toga como si fuera un hombre antiguo. Pero esa toga, que durante el viaje se le va ensuciando por el roce de las cosas, cuando llega al altar de Venus le tienen que cambiar de toga y ponerle una limpia y una blanca y tal, y es otra toga también. Pero si vemos los grabados, eso no es una toga, es una vestimenta entre medieval y renacentista con una camisa, unas mangas por debajo de la camisa inferior, etc. Es una vestimenta más bien contemporánea de cuando se escribió la obra. Por el contrario, Polia y las ninfas, luego lo veréis, van vestidas a la manera de las ninfas de Botticelli o de las ninfas antiguas, las que veían en los grabados antiguos, etc. Adelante. Dentro de este campo de ruinas, Polifilo, que es como si hubiera penetrado en la antigüedad y hubiera cambiado de mundo, encuentra una puerta monumental por la que va a entrar y un elefante, como tenéis ahí, un elefante de piedra sosteniendo un obelisco y con una portezuela, un pequeño cuadrado ahí, por el que va a entrar y va a ver qué es ese elefante. El elefante, hay un rótulo dentro que dice, esto es el cuerpo es el elefante. Entonces él tiene miedo de estar dentro de un cuerpo gigantesco
y sale de ahí. Pero lo que quería señalaros también es el obelisco, el tema de la cultura egipcia, que en esta época se trata de recuperar también, pero que como no se tiene una piedra roseta para descifrar los jeroglíficos, lo que se hace es copiar jeroglíficos de las ruinas, bueno, no muchas ruinas egipcias en Roma o en Venecia, pero sí los obeliscos que habían traído y que sí que estaban allí. Y lo que hace Polifilo, la siguiente, por favor, es tratar de leer esos jeroglíficos e inventa una forma de leerlos. Y la forma de leerlos no es la forma de la piedra roseta nuestra, sino darle a cada uno de los objetos un simbolismo latino, en latín, ir uniendo cada uno de ellos e ir formando con eso una frase que es jeroglífica también, porque de alguna manera es misteriosa. Entonces es una invención del jeroglífico que prosigue hasta el siglo XVIII, prácticamente XIX. Esta es tan larga que no la voy a leer, porque empieza con el cráneo, el bucráneo, y acaba con el delfín. Todo eso son 3 frases, pero no las voy a leer. La siguiente es mucho más fácil y puede dar idea de lo que es el jeroglífico egipcio interpretado por un hombre del siglo XV. Lo de arriba, hay 2 registros. En el de arriba, lo que se lee, según el propio texto, es paciencia est ornamentum custodia et protectio vitae. Bueno, paciencia est ornamentum. Paciencia est ornamentum viene dado ahí por el bucráneo con los ornamentos del sacrificio. Paciencia, la de los bueyes, del arado, etc. Paciencia es ornamentum. ¿Por qué? Pues porque lo dice así el texto. No es una cuestión de hacer una traducción crítica moderna, sino paciencia est ornamentum, custodia et protectio. Custodia et protectio sería el casco con el perro que lo custodia, et protectio vitae. Vitae es la lámpara. La lámpara en todas las culturas ha significado la vida, y en muchas tumbas de muchas culturas se ponían lamparitas dentro de los muertos, de las tumbas, para que el muerto tuviera una cierta vida hasta que la lámpara se extinguiera. En toda la Inerotomaquia Polifili y en muchos de los jeroglíficos que se copiaron del libro y que están en piedra, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca, si habéis estado en ella, hay no solo la escalera, que es magnífica, del siglo XVI, sino también el antepecho del claustro, que tiene este tipo de jeroglíficos copiados directamente del Sueño de Polifilo, en época de un rector humanista que conocemos, y que es una figura conocida por la crítica, que lo encargó, y que seguramente tenía un Polifilo para encargarlo y decir: aquí me vais a poner esto, esto y esto. Y ahí están los distintos jeroglíficos hechos en el siglo XVI, en Salamanca. Bueno, y abajo es otro, abajo dice: semper festina tarde, apresúrate despacio. Semper es el círculo
en todas las culturas significa la eternidad, siempre, semper. Festina es el delfín que va rápidamente por las aguas y es festina. Y tarde es el ancla. El delfín y el ancla son la rapidez y el anclaje también. Y en ese sentido, pues bueno, muchos de estos grabados los va encontrando Polifilo y va haciéndose con ellos una idea de una filosofía que es bastante aristotélica, como una moral discreta y una moral que no es todavía la moral erótica y de carácter más oriental, sino una moral más clásica. Siguiente, vamos saltando mucho porque claro, Polifilo, después de ver el elefante y los jeroglíficos, llega a un lugar en el que salen a recibirle 5 muchachas. Las muchachas van vestidas de una forma más clásica y significan los 5 sentidos. Le llevan, le conducen, ya no va solo, sino que le conducen. Adelante. Le conducen primero a una fuente, porque está sucio del monte, de las brazas y demás, le conducen a una fuente. Él tiene sed, porque tiene sed en toda la novela, y les dice, tengo sed y tengo calor, y le dicen, pues ve a esta fuente de un niño que está orinando y bebe de ahí. Y entonces él se acerca y cuando está al lado de la fuente, ¡plam!, se baja un escalón y se cae y encima el niño le orina en la cara, una orina glacial. Y eso es una broma que le gastan los sentidos. Lo que pone arriba en griego, geloiastos, es broma, ridículo. Y las ninfas se ríen muchísimo y él también acaba riéndose mucho de cómo los sentidos pueden alterar la percepción. Adelante. Con las ninfas llega a un palacio que va a ser muy importante porque es el palacio donde se va a constituir su destino, el palacio de la reina Eleuterílide. Eleuterílide significa el buen consejo o el libre albedrío, porque Polifilo tiene el libre albedrío, a pesar de que está vertido hacia lo erótico, pero le van a dar otras posibilidades. El libre albedrío consiste en una región mandada por una reina, la reina Eleuterílide, como os digo, que tiene unos jardines maravillosos con unas fuentes estupendas que están descritas en el libro gota a gota prácticamente. Es agotador leer El sueño de Polifilo, aunque sea en mi edición, que es casi en español, porque es que empiezas a leer lo de la fuente y al cabo de 10 folios de la fuente estás ya que dices, ¿y esto dónde me lleva? Pues te lleva al siguiente sitio, que es la reina Eleuterílide, la reina del libre albedrío, que fijaros cómo está sentada en un trono, hay unos amorcillos arriba que la cubren con una especie de sombrilla, y a los lados del trono tiene unas esfinges. Esas esfinges, las veis, significan algo, no son adornos, no hay adornos en el sueño de Polifilo, todo significa algo y todo es jeroglífico. Y hay otro jeroglífico que está delante de las puertas entre las que Polifilo debe escoger una para entrar en su propia vida. Y las 3 puertas, perdona, la anterior, esto es un proverbio que dice que tienes que estar sentado, pero al mismo tiempo con alas en las manos y levantarte con la pierna levantada sosteniendo una tortuga. Es un poco la cruz de los contrarios, ¿eh? Tienes que tener en cuenta esto antes de entrar en tu destino.
vamos a entrar en el destino y lo dejamos ahí ya, si queréis, porque esto si no es inacabable y yo además pues me entusiasmo mucho porque me meto mucho en él. Adelante. Bueno, le llevan dos de ellas, logística y telemia. Logística significa la razón y telemia significa la voluntad. Logística y telemia le llevan ante las puertas del destino, que son un tópico también desde que Hércules tuvo que optar por una puerta y salir por la puerta de la gloria, pues eso es algo que está en la literatura medieval y antigua y moderna. Las tres puertas que tienen, eso es muy curioso y eso sí lo diré, aunque sea un minuto, tienen el rótulo en árabe, luego tienen otro rótulo en hebreo, luego en griego y luego en latín. Las puertas significan Gloria Dei, la primera, Mater Amoris, la segunda, y Gloria Mundi, la tercera. Tiene que optar por la gloria de Dios, la madre del amor y la gloria del mundo. La gloria del mundo es el poder. Entonces, ¿por qué opta por el amor, por la del centro? Opta por la del centro y entra. Y a partir de... ¿quieres pasarla? Y a partir de la entrada le recibe una ninfa que va a ser Polia, pero una Polia neoplatónica, platonizada, una Polia que ya ha muerto hace años, pero que es su, pues como en los grandes poemas alegóricos, la conductora de él. Y a partir de ahí empiezan a brotar los amores de Polifilo y Polia, hasta que Venus misma les casa y Venus hace que el niño Eros rompa una cortina. Eso tiene un significado pues muy claro, rompa una cortina y Polifilo pueda acceder a lo que ha deseado siempre. Después de eso viene el relato de Polia, pero el relato de Polia ya no podemos con él. Bueno, pues este es el sueño de Polifilo, un sueño que desde luego a mí alguna pesadilla que otra me ha proporcionado, pero que estoy contenta porque estos días al repasarlo para este evento tan importante y que a mí me está gustando tanto, pues yo notaba que era una buena acción, que era un buen karma haber hecho esto, porque a mí me había puesto mucho, había pesado mucho sobre mi logística y mi telemia y me había encauzado a ganar una oposición en la facultad, que no era poco. Entonces todo tuvo un final feliz